allin p'unchaykachu turaykuna ñañaykuna Qusqupi kaqkuna Perú suyuntispi kaqkuna Teqsi muyuntipi kaqkuna kuna puchaya kaypi kasyanchis Chinchero Huamanipi Urubamba provinciapi kasyanchis hinaspa kaypin kasyan imamunay qucha kay Piuray quchan kasyan kay Piuray quchaqa unutan Qusquman quran kay unuwanmi ñuqanchis watan causaranchis. Hermanos y hermanas del Cusco, del Perú y del mundo, me encuentro muy contenta porque en esta ocasión estamos visitando el distrito de Chinchero, de la provincia de Urubamba, y aquí tenemos a la laguna de Piuray, estamos aquí viendo la cantidad de flora y fauna que nos rodea. Es una alegría mostrarles a ustedes cómo son las chacras de papa, cómo son las chacras de habas, ¿no? Qué plantas naturales hay, cuántas plantas medicinales crecen en este medio. Y también me siento muy orgullosa porque acá veo a una joven, ¿no? A una joven vestida con traje típico, y acá la tenemos. Mainaya Kasianki Ñañay. Ayiyami Kashani. Cruza Ñañay, acá la tenemos a esta joven vestida con traje típico nuestro. Acá tiene ella su monterita redonda, muy montera, redonda, ¿ya? Simpachantin, isca simpachantin, con sus dos trencitas, tiene su irguijita, su mantita en la espalda, su chaleco chilico que también le dicen, su pollera, Yanapuca pollerantin, con su pollera negra con roja. Tenemos a esta linda joven, representante también de nuestro medio, una casualidad haberla encontrado, y ella viene a hacer la finca de la chicha, porque sabe que tenemos que pagar a la Pachamama, tenemos que servirle algo por acogernos. Ñañay, sumaglia, Cusa Ñañay, ya sabemos que el campesino agradece a la Pachamama antes de hacer cualquier actividad. Hermanos, tenemos acá una serie de comunidades que rodean a este sector. Tenemos la comunidad de Humapampa al fondo, Tauca para arriba, Cúper Alto, Cúper Bajo allá, Simatauca por allá, muchas comunidades que rodean, y el agricultor que nunca pierde el espacio para trabajar. Acá tenemos sembríos de papa, que hay picacia, papa tarpuicuna acacia. Fíjense qué hermosas están floreando las papas, ¿ya? Color morado, ¿ya? Curri morado, curri tica, que hay picacia, yuratica, otra planta de papa con flores blancas. No tenemos la información para preguntar a algún campesino que esté cerca y saber qué variedad de papa tiene un color de flor, qué otra variedad tiene otro color. Acá por de pronto tenemos estas con flores moradas, la otra con flores blancas. Tenemos estas flores amarillas, ¿no? Que son de lo que le llamamos nabo, ¿no? Y que nosotros comemos en el nabo jaucha o en yuyu jaucha, son plantas de yuyu. Si vemos todavía más minuciosamente, encontramos otras plantas medicinales, por ejemplo, el yaguar chonca, una planta que sirve para ayudar en la coagulación de la sangre. Y así es una maravilla esta naturaleza que tenemos enfrente, pero también decirles que sentimos gran preocupación porque hemos encontrado cantidad de botellas de plástico botadas, contaminando el ambiente, cantidad de papeles botados. Creo que tenemos que invocar Mañacusunchariki, Yuyuruna Kunamankepi, Yakunama Hawamanta, Kamukunamapas, Mañacusuncha, Amajilicha Chuncuchu, Cristiantismo, Pachamamanchisman. Hermanos y hermanas, tenemos que proteger el medio ambiente. Evitemos botar botellas, residuos que contaminan el ambiente y que están matando a nuestra Pachamama. Nuestra Pachamama es una sola. Una vez que ella desaparezca, desaparecemos nosotros. Muchas gracias, hermanos. Entonces decirles que cada vez que tengamos la ocasión, les mostraremos esta vida del campo. El hombre del campo, el hombre de Chinchero es quechua hablante. Nosotros si venimos tendríamos que hacer una excelente práctica con ellos y tendríamos que aprender de ellos
esta lengua maravillosa. Lamentablemente el momento que hemos llegado no están ellos. El cielo, como verán ustedes, está amenazante. Ya Puyucuna, Yana Yasiana. Las nubes ya se están ennegreciendo. Ese síntoma de que va a llover. Entonces el campesino sabe esas manifestaciones y toma sus medidas. Nosotros también ya nos retiraremos antes de que nos caiga tal vez una granizada, porque nos dicen que esas nubes con esas características anuncian una granizada. Chipas chachayamonca, lo caikupas ripusaku, purumpi yancarrunakunapas ripunkuña, para chayamuna kahti. Añay turaykuna, ñañaykuna, kaypi chincheros picasiayku, kay piuray qochaq ñawpaq nimpi. Sumaqlla turaykuna, opunchaykama. Hasta otro día, hermanos, les hemos mostrado cómo es la naturaleza viva en nuestro medio. Gracias a quién, gracias al hombre de campo. Gracias al hombre de campo que también mantiene todavía nuestra cultura y nuestra lengua vigente. A ellos nos tenemos que aproximar para aprender más nuestra lengua. Gracias, hermanos.